Bendito Padre y Señor bueno, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio de estar en este lugar, Señor Dios, para abrir tu palabra. Tu palabra es bendita, Señor Dios, tu palabra es santa. Qué bueno es poder, Señor, alimentarnos por medio de ella, Señor Dios. La mesa está servida, Señor Dios. Tú estás, Señor Jesucristo, ciertamente, conforme a la necesidad de cada hogar, de cada familia. Te ruego que seas propicio, Señor Dios. Yo me escondo detrás de tu cruz, Señor Jesucristo, y te ruego que hables tú, Señor amado, por medio de mis labios. Pon esos carbones encendidos, Señor Dios, sobre mi vida, y habla tú, Señor, por medio de ellos, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor Jesús, que no hable ni una palabra más ni menos de aquello que ciertamente tú deseas hablar, Señor Dios, a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego y te doy gracias, Dios. Amén, 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 aleluya. Bueno, realmente es un grande privilegio, pero a la vez una grande responsabilidad estar de este lado hablando de la palabra de Dios, ya que ciertamente Dios, con su infinito amor y misericordia, habla a nuestro corazón y trabaja no solamente con lo que escuchamos, sino con aquello que seguimos trabajando. Después en casa, el llevar la palabra de Dios a otro nivel en nuestra vida. Qué bueno es ahora sí que el utilizar las redes sociales de manera correcta para poder aprender y volver a leer la palabra de Dios y seguir aprendiendo de ella. Voy a invitarle a ir a la palabra de Dios al libro de Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 9, y mi tema es los sellos de Dios, los sellos que vienen de Dios a nuestra vida. Cuando una persona se está hundiendo en algún problema, en algún lugar, ahorita por ejemplo, pues conocemos ríos desbordados, la fuerza del agua, que de alguna manera lo que quiere es derribar todo lo que hay a su paso, se lo lleva y lo destruye. Y cuando nosotros nos sentimos en situaciones, estamos en adversidad en nuestra vida, lo que optamos por hacer es gritar, es pedir ayuda, es pedir auxilio, es clamar, es poder decir, sé que hay alguien, a ver quién está a mi alrededor que pueda socorrerme a lo que pueda estar pasando sobre mi vida. Dice Ezequiel capítulo 9, versículo 4. ¿Lo tenemos? Leámoslo todos juntos. Dice la palabra de Dios. Y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y para esta palabra señal, para esta palabra que pone Dios, ¿verdad? Dijo, pasa en medio de la ciudad y pone en medio de Jerusalén una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa del pecado, a causa de la maldad. Quiere decir que nosotros no tenemos que hacernos a este mundo. Si nosotros vemos calamidades, si nosotros vemos pecado, si nosotros vemos contrariedad, ¿qué dice la palabra de Dios que tenemos que hacer? Clamar, gemir. Dice que la misma tierra, la misma creación no se queda callada, no dice, ay, pues antes, por ejemplo, serán 6 años de poner la tierra a trabajar y el 7º año nadie tenía que sembrar en la tierra, era guardar el reposo para que la tierra por sí sola pudiera seguir siendo fructífera, pudiera tener una tierra fértil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tierra misma dice que gime, que clama, que no se hace a este mundo, no se hace al molde de la realidad que vivimos, sino que la esposa o los hijos de Dios,
para que nosotros tengamos esta señal y sea puesta en nuestra frente, dice que la característica es que tenemos que estar gimiendo, clamando. Y este gemir y este clamar habla acerca de ese grito que desde nuestras entrañas, que es en donde está nuestro espíritu, es de donde tiene que fluir, brotar esta voz interna de nuestra vida. Quizás nuestro pensamiento puede tener diferentes cosas. ¿Por qué? Porque nuestros ojos físicos se ponen en afanes, se ponen en preocupaciones, se ponen en cosas, pero mi espíritu, dice la palabra de Dios, siempre está velando, siempre está orando, siempre está clamando. Entonces, ¿qué es lo único que nosotros tenemos que hacer? Permitir que nuestro espíritu sea el que fluya, dando este gemir, dando este clamor hacia Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? El ser humano nos gusta estar en un confort. Al ser humano, entre menos nos pidan hacer cosas, pues estamos bien a gusto. Si ya alguien hace algo por nosotros, decimos, pues me dejo querer. Dejo pues que los demás piquen piedra, que los demás escarben lo que tengan que escarbar, y a veces le queremos dejar todo el trabajo al Espíritu Santo, a Dios. Pero aquí dice que el Espíritu Santo es el que pasa en medio de la ciudad, y dice que aquel solamente que esté gimiendo y que esté clamando es el que se le va a poner esta señal, esta marca, este sello. Cuando nosotros hablamos en la antigüedad que estaban los reyes, era utilizado un sello con el anillo del rey, hablando acerca de la autoridad. Cuando se llevaba un pergamino, era puesto el sello, y entonces nadie podía abrir ese pergamino, esa carta, aquel tratado, hasta que llegara a su destino. Entonces nosotros desde la eternidad pasada fuimos puestos como un pergamino, y Dios nos puso un sello, de tal manera que tenemos nosotros una identidad en Dios. ¿Cuál es esa identidad? Vengo de Dios. Soy un alma que necesitó un cuerpo, y soy un espíritu que están puestos por un momento en este cuerpo. Pero desde la eternidad pasada ya existíamos y vamos a una eternidad futura. ¿Sabe qué? Hay muchos que dicen, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi identidad? Y hay mucha gente que busca. Pero gracias a Dios por su palabra, que nosotros sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos y sabemos por qué estamos aquí y cuál es el propósito de cada uno de nosotros el día de hoy y en cada que nos movemos. ¿Por qué? Porque decimos entonces es un pergamino cada una de nuestras vidas, pero traemos un sello y hay diferentes sellos. El primer sello que nosotros obtuvimos, decíamos, como piedras de fuego, lo encontramos en Ezequiel, cuando nos habla acerca de que ya existíamos en esa roca que es Cristo, y que fuimos arrancados, fuimos cortados, fuimos jalados para poder tener un cuerpo, para poder hacer decisiones y escoger nuevamente por Dios. Entonces, allá tuvimos nuestro escogimiento y tuvimos un sello, el sello de ser bendecidos. Efesios dice, ¿verdad? Tú ya traes toda bendición celestial. Entonces, esa bendición sobre nuestra vida, nacemos y empieza nuestra vida con un grito que es el llorar de vida. Una persona que grita, una persona, un bebé al nacer, el doctor se da cuenta que está bien de salud cuando el niño
grita, cuando el niño llora, cuando el niño se le abren todas sus áreas para poder respirar, y es con el grito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es gemir, es clamar. Desde que nacemos, eso es lo que hacemos. Y entonces dice que cuando nosotros seguimos en Dios, Dios va poniendo diferentes sellos en nuestra vida. Si hablamos acerca del pueblo de Israel, ellos desde ahí, nosotros tenemos aquí un símbolo que es la estrella de David. Si nosotros lo separamos, es un triángulo hacia abajo y es un triángulo con el pico hacia arriba que nos habla de el tabernáculo. Encontramos nosotros en la estrella de David, antes de que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario, en el centro se ponía un candelero con los 7 lámparas o los 7 espíritus de Dios, para alumbrar, que siempre estuviera el candelero de pie, hablándonos de 24/7, la alabanza en el tabernáculo de David. Entonces, la estrella de David habla acerca de la unión de 2 triángulos. El triángulo que habla acerca de esa línea buscando Dios al ser humano es Dios Padre, es Dios Hijo, haciendo la línea de arriba, buscando al ser humano por medio del Espíritu Santo. Entonces formamos un triángulo con el pico hacia abajo y esa es la Trinidad. Sin embargo, viene siendo un solo triángulo. Y después encontramos mi cuerpo, mi alma, mi espíritu uniéndose, buscando a Dios. En ese clamor, en ese gemir, en esa intercesión, se une mi cuerpo, mi alma y espíritu con la Trinidad, que es Cristo, se fusiona. Y entonces encontramos nosotros este sello. Dice Cantares, vamos a Cantares. Cantares capítulo 8, versículo 6. Gracias, Jesús. Cantares capítulo 8, versículo 6. Dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Aquí para la palabra sello es interior o en el corazón, y para la palabra marca es en el área exterior. ¿Por qué? Porque dice será sobre tu brazo. En el brazo derecho, será puesto, será impreso, será como si fuera un tatuaje en lo espiritual, de tal manera que forme parte de nuestra vida. Ahora, este sello interno que habla de nuestro corazón, dice que es la palabra de Dios, es el sello de su palabra sobre nuestro corazón. Entonces ahí ya encontramos otro sello, el sello de la palabra, para que nosotros sigamos adquiriendo diferentes sellos. ¿Qué pasa cuando un niño va a un kinder y se esmera y hace el trabajo que la maestra le dice? Y si la maestra pues pone sellos, van los niños con el deseo de que cada día pueda ser puesto un sello sobre su trabajo, hablando de que se le reconoce el esfuerzo que aquel niño ha hecho. Entonces el Señor Jesucristo dice que pone un sello interno en nuestro corazón y pone una marca en nuestro brazo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un trabajo de por medio. Ahora, ¿cuál va a ser este trabajo? Dice, es gemir y exclamar. ¿Qué nos corresponde hacer a usted y a mí? Gemir, clamar. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de poner este sello, tanto interno como externamente. Ahora, vamos a ver diferentes ejemplos
de la palabra de Dios, y uno de ellos, un personaje bíblico que vamos a ver, es acerca de Abraham. Abraham, nosotros sabemos que fue conocido como el padre de la fe, un hombre lleno de rectitud, un hombre, pues como lo decimos, su fe fue creciendo cada día más y fue probada. Ahora, ¿de qué maneras fue probada la fe de Abraham? Dice que el primer sello que obtuvo Abraham fue la de la obediencia. Cuando Jesús le dijo, tienes que salir de Ur de los Caldeos, no te hagas a la forma y a la idolatría que se encuentra con los caldeos, sal de ahí. Y no supo ni a dónde, simplemente agarró a su familia y también pidió por Lot y se llevó a Lot y ahí van y salieron de Ur de los Caldeos. Entonces ahí se puso el sello de la obediencia sobre su vida. Y entonces Abraham empezó a caminar, siguió hacia adelante. Después Dios le pide a su único hijo, a Isaac, al hijo de la promesa, y Abraham le dijo, sí, se convirtió en mi ídolo, pero por sobre de él te pongo a ti. Y cuando tuvo la mano arriba para matar a Isaac y escuchó la voz, ahí vino otro sello. Fíjense entonces la manera que el Espíritu Santo trabaja sobre nuestra vida para sellarnos. Sí hay un trabajo de por medio, pero ahí lo que hizo Abraham fue reconocer en qué lugar estaba poniendo a Isaac y en qué lugar estaba poniendo a Dios. Lo puso de manera correcta a Dios y dijo, si Dios me lo está pidiendo, yo voy a obedecer. Y en el momento en que agarra el cuchillo y lo levanta y escucha la voz que dice, no lo hagas, ahí ya está la provisión, ahí está el carnero para que se pueda hacer el holocausto. Entonces fue el sello sobre su vida. Este sello vino sobre la vida de Abraham. Otro momento en que Dios selló la vida de Abraham fue cuando muere su esposa Sara. Tantos años, tanto tiempo juntos, viviendo experiencias, y de pronto el día que las cosas cambian y ¡fum!, se lleva a Sara. Y Abraham simplemente dice, Dios, volvemos tú y yo. Volvemos a estar en nuestro caminar, en nuestras decisiones, y siguió hacia adelante. Y ahí fue puesto otro sello sobre su vida. Ahora, si vamos a otro personaje bíblico, vemos nosotros a Jacob, cuando no fue nada agradable, que estaba huyendo de Esaú, su hermano, y de cabecera se puso una piedra o le tocó. Sí, yo a veces, ¿verdad? En algunos lugares me ha tocado como almohada poner ropa. Y pues dice uno, pues no se duerme igual. Ahora no se compara la ropa a una piedra. Pero dice que ahí, en ese lugar, Jacob tuvo la visión de la escalera, donde ángeles subían y bajaban. ¿Y cuál fue la marca que Jacob obtuvo cuando peleó, cuando luchó con el ángel? Dice que su muslo, esa señal, fue cambiado su nombre, fue cambiada su naturaleza y su caminar ya no volvió a ser el mismo. Entonces vino ese sello en la vida de Jacob. Entonces, si se fijan, no son como que sellos cuando todo nos va bien, sino es en medio de un sufrimiento. El sello viene a nuestra vida cuando nosotros pasamos un sufrimiento, pero ahí encontramos el deleite en medio de esa situación.
Señor, te agradecemos, Señor, no sé cómo, no sé por qué, pero ayúdame a encontrar el deleite. Ayúdame a agradecerte por todo lo que viene hacia mi vida. Y cuando tenemos esa actitud, el Espíritu Santo viene y pone un sello sobre nuestra vida. Porque si estamos ahí girando y girando y girando, pues dice Dios, todavía no puedo poner ese sello. Y seguimos gimiendo y seguimos clamando y seguimos en ese patinando. Pero en el momento en que deleite y gratitud hay en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene y pone el sello. Gracias, Jesús. Bendito es tu nombre. Gracias, Jesús. Vamos también a Génesis capítulo 15. Gracias, Jesús. Génesis capítulo 15. Entonces hay diferentes sellos de parte de Dios. Génesis capítulo 15. Y vamos a ver aquí en el versículo 1, Génesis 15, versículo 1, dice: después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Aquí para esta palabra escudo que encontramos aquí es la palabra Magén, es la 4043, que significa protección. ¿Sabe usted que un sello se convierte en una protección, en un escudo para nuestra vida? Cuando el pueblo de Israel sabía que tenía estandartes, para ellos se convirtieron no solamente en, pudiéramos decir, en su logo, no solamente en su naturaleza como tribu, sino también se convirtió en un escudo. Y aquí para Abraham dice que su escudo, fue el saber que Dios estaba con él. Jehová le dijo: no temas. Entonces quería decir que estaba sus ojos físicos abiertos y estaba temiendo a la multitud que venía a querer destruir, y dijo: no te preocupes por la batalla, no te preocupes, yo soy tu escudo y tu galardón de manera grande. Yo estoy contigo, ¿sí? Yo soy tu escudo Magén, tu escudo de protección. Entonces, el Señor Jesucristo pone por protección de nosotros, dice, un sello y una marca en nuestro corazón y en nuestro brazo, porque se vuelve esa protección para nuestra vida. Entonces imagínense, si vemos personajes que tuvieron diferentes sellos, que tuvieron diferentes escudos, muchos de ellos a lo mejor lo que hacían era levantar un altar y ponían un nombre diciendo: aquí Jehová estuvo conmigo. Es ese sello. El levantar nosotros un altar es encontrar ese deleite, es encontrar esa gratitud, y levantamos por fe, de manera espiritual, un altar en cada situación de nuestra vida. Y entonces este escudo viene sobre nuestra vida a protegernos. Después les voy a compartir esta imagen donde se encuentran los dos triángulos, que les comento no es otra cosa sino el tabernáculo, porque encontramos aquí los 7 muebles, iniciando desde el altar de los sacrificios, terminando hasta el arca del pacto. Pero encontramos aquí, por ejemplo, si contamos nosotros, vendrían siendo 1, 2, 3, 4, 5 sellos dentro de uno, porque son experiencias que tenemos en Dios. Por ejemplo, esta línea me habla de la sangre de expiación por el pecado. Cuando yo tengo esta experiencia con la sangre, se vuelve esta línea un sello para mi vida, una experiencia, una marca
que cambia mi manera de oración, mi manera de ver las cosas. Y así cada una de estos sellos de esta estrella de David, y sabiendo que nosotros tenemos dentro de la estrella la cruz, que nos habla nuevamente del tabernáculo, nuevamente nos habla del caminar, del crecer a la estatura del varón perfecto. Entonces, cada mueble es una experiencia que nosotros tenemos que tener con Dios, y lo que hace el Espíritu Santo es sellar. Lo que hace el Espíritu Santo es poner esa marca, de tal manera que cuando yo me convierto en una ofrenda y me pongo como un cordero en ese altar de los sacrificios, mi vida es amarrada a esos 4 cuerdos que están alrededor del altar. Ahí estoy teniendo yo un sello, una experiencia. Y así con cada uno de los muebles se necesita hacer. Decíamos nosotros cuando iniciamos, Jesús al pueblo de Israel partió el pan, pero Jesús mismo dice que es ese pan, el pan de fortaleza, el pan que se da a sí mismo, y cuando nosotros lo comemos, se vuelve un sello para nosotros, se vuelve una experiencia en nuestra vida, porque aquí es lo que dice. Tenemos nosotros en una área, dice ofrenda dice aquí ofrenda por el pecado, ofrenda del todo quemada o pan real de amor. En el otro de expiación por el pecado tenemos pan real del perdón, y ofrenda de paces tenemos pan real de paz. Ajá. Entonces Jesús se vuelve nuestro pan para que podamos nosotros alimentarnos de él en medio de cada situación. Ahora, alguien que fue marcado para protección de su vida, aún en un error, fue Caín. Sabemos nosotros que Caín mató a Abel. Y dijo Dios, si yo no pongo un sello en tu frente, las bestias van a venir y te van a destruir. Y como yo voy a preservar tu vida, aún en tus fallas, aún en tus errores, aún en tu pecado, yo decido poner una señal en tu frente. ¿Por qué? Porque habla acerca de este pan de amor, este pan de protección para nuestra vida. Que aun cuando nosotros fallamos, aun cuando cometemos errores, Dios cercó la vida de Caín y puso una señal, puso un escudo sobre su vida. Y entonces vamos más adelante y volvemos a encontrar, ahora del otro lado, también algo que encontramos en el primer mueble. No solamente es la sangre que era derramada de los animalitos que eran puestos en el altar, sino también descendía el fuego. Cuando la ofrenda era aceptada por Dios, descendía el fuego del cielo, y dice que tenemos nosotros el poder del fuego que cubre, que quema el sacrificio. Tenemos el fuego que trae luz. Tenemos los dones del Espíritu Santo que traen protección. Este es el triángulo de fuego, donde son 3 líneas. Ajá. Y este poder que nosotros adquirimos, estamos hablando del primer mueble, son experiencias que cuando yo dejo que el fuego venga sobre mi vida, no solamente que algo esté escrito, sino que ese fuego consume, quizás tengo yo una manera de pensar y el fuego viene y me hace que mi manera de pensar cambie. Entonces es puesto esa marca en mi corazón, en mi vida. ¿Por qué? Porque tengo una experiencia con el fuego. Ajá. Y entonces después tenemos las aguas
donde encontramos la muerte o la obediencia, donde encontramos el nombre y la vida de resurrección que Dios nos quiere dar en cada circunstancia. Y ahí nosotros encontramos dos muebles, el mueble de los sacrificios y el lavacro, cuando nosotros lavamos nuestras manos, nuestros pies y seguimos avanzando. No nos quedamos en este nivel, sino que seguimos hacia adelante. Y dice que entonces viene la oración o el corazón de Jesús, que nos habla del mueble donde encontramos la oración de intercesión, de dolores de parto y lo que conocemos como la oración de petición al inicio. Entonces tenemos nosotros el incienso de la petición, tenemos el fuego de la intercesión y tenemos la nube de los dolores de parto, el labor de parto. Esto lo encontramos nosotros en el corazón de Jesús. Luego nos vamos por fe a lo que es la mesa de los panes, y es en donde encontramos el pan de fortaleza, el fuego del celo y el incienso de la fe. Si se fijan ustedes, aunque seguimos encontrando pan, encontramos pan en la sangre, encontramos pan en la mesa de los panes, pero es un gobierno diferente, que aunque encontramos gobierno, porque habla del número 12, la hilera de 6 panes del Cristo crucificado y 6 panes del Cristo resucitado, el número 12 nos habla de gobierno, es un gobierno diferente que el que tenemos en el gobierno de la cabeza. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que nosotros encontramos en el pan que encontramos en el primer mueble a el pan del gobierno? Bueno, pues son sellos, experiencias que nosotros hemos adquirido con Dios. De tal manera que entonces, cuando yo tengo quizás el fuego, tengo fuego en el primer altar, tengo fuego en la mesa de los panes, pero es otro nivel. ¿Por qué? Porque el fuego que encuentro yo en la mesa de los panes, donde recordemos que estaban unas como lámparas, en donde el sumo sacerdote ponía ese fuego. Ahora, ese fuego sí venía desde el primer mueble. Cuando el fuego descendía, tenía que llevar su incensario y tenía que ir prendiendo en los diferentes lugares. Ese fuego. Entonces, este fuego me habla del celo de las cosas de Dios para mi vida. Y después entonces me voy al candelero o la menorá, donde encontramos la luz o la mente humilde. Encontramos nosotros que necesitamos creer o crecer en la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Jesús. Jesús. Entonces aquí dice que en el candelero encontramos aceite y este aceite me habla de la sabiduría. Cada que yo permito que Jesús crezca en mí, cada que yo permito que la naturaleza, el carácter, la esencia de Jesús esté en mi vida, estoy adquiriendo aceite. Las vírgenes se quedaron sin aceite. En otras palabras, no permitieron que la sabiduría se hiciera uno con ellas. Para que nosotros tengamos aceite extra y nuestras lámparas estén encendidas, tenemos que tener ese incienso, tenemos que tener la sabiduría, hacernos uno con la sabiduría, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que nuestra luz o nuestra mente humilde va a venir el fuego de su entendimiento y la luz de su conocimiento, que viene siendo otro triángulo de parte de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros no queremos en la escalera solamente ascender, sino sabemos que la escalera también es para descender. Y entonces ahí es en donde
adquirimos la mente humilde de Cristo, llevando todo pensamiento cautivo a la cruz del Calvario, y entonces tenemos la mente de Cristo. Y tenemos entonces el otro triángulo, que ciertamente, bueno, más bien ya es la punta de lo que es el arca, donde decíamos, encuentro el gobierno, el sello, el gobierno de Dios sobre mi vida, su cabeza y su soberanía sobre nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos estas experiencias de Dios en nuestra vida, estos sellos sobre nosotros, los más beneficiados somos nosotros mismos, porque decimos, se convierten en una protección, se convierten en ese escudo Maguen sobre nuestra vida. Ahora vamos a segunda de Timoteo, segundo libro de Timoteo. Gracias, Jesús. Capítulo 2, versículo 19, segunda de Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sabe que cuando el Señor Jesucristo toque la final trompeta, debemos de tener los sellos de Dios en nuestra vida, porque dice, Él conoce, Él sabe, conoce el Señor a los que son suyos. Si nosotros vamos al mercado y compramos una fruta, trae un sello, y entonces nosotros decimos, este viene de tal lugar. Y a veces no es tanto el sello, sino a lo mejor decimos, esta camionetita viene de tal lugar. Este pan es de Tinguindín. Estos tamales son de San Pedro, este lugar, y así. ¿Por qué? Porque tienen un sello, porque tienen una esencia, porque tienen una naturaleza. No, es que si compras ahí, es calidad, 100% calidad. ¿Qué Dios quiere en nosotros? Su estatura en nuestra vida formada. Pero, ¿sabe? Tenemos que ser intencionales, porque decíamos, no es solamente, sí, Dios va a venir y va a ponerlo. Es aquel que esté gimiendo, es aquel que esté clamando, es aquel que esté intencionalmente haciendo la voluntad de Dios. No es fácil encontrar el deleite en el sufrimiento. No es fácil decirle, Señor, corro a tus pies. Cuando mis pies quieren ir a otro lugar, pero tomamos nuestra carne y le decimos, sabes a dónde tienes que ir. Y es el Espíritu Santo el que pone ese sello en nuestro corazón, en nuestra vida. No es un sello el que necesitamos tener. Dentro de este sello, estamos solamente hablando del sello de la estrella de David. ¿Sí? Si habláramos acerca de crecer en la sabiduría, estamos hablando de que se convierta esa sabiduría dentro de nosotros, hasta que se vuelva ese sello en nosotros. Salmos capítulo 18, versículo 35. Gracias, Jesús. Salmos capítulo 18. Son diferentes sellos los que necesitamos nosotros tener. Y Dios sabe
¿Qué situaciones manda a nuestra vida con el propósito de que estos sellos puedan ser puestos en nosotros? Dice el versículo 35, dísteme asimismo el escudo de tu salud o de tu salvación, y tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha acrecentado. ¿Cuándo viene este escudo? ¿Cuándo viene este sello? Otro sello lo encontramos en la salvación. Cuando usted y yo tuvimos un encuentro, no solamente por hacer una oración de fe, sino cuando realmente tenemos un encuentro con Dios, cuando realmente viene ese sello sobre nuestra vida y decimos, mi caminar es diferente, mi pensar, mi actuar, mi hablar es diferente. De ese es un sello y algo que habla de que somos propiedad de Dios. Cada que adquirimos nosotros diferentes sellos sobre nuestra vida, somos más parte, le pertenecemos más a Dios, porque escogemos por Él. Amén. Entonces, la estrella de David, por medio de la cruz, después ya fue quitado el candelero y fue puesto la cruz de Jesús. Y solo por medio del crecimiento que tenemos, de cada experiencia que tenemos con Dios en esta estatura, es como nosotros vamos a estar preparados y listos para cuando sea tocada la final trompeta. Dice Apocalipsis, con esta cita termino, Apocalipsis capítulo 22, gracias Jesús. Versículo 3, Apocalipsis 22, versículo 3. Dice, todos juntos, y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Está hablando de la esposa, está hablando de la iglesia que ha crecido a la estatura del varón perfecto y dice, y no habrá en ella más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en. Para esta palabra en es dentro, es porque ya se formó la naturaleza, la estatura en ella, en la iglesia. Pero aquí es algo importante. Dice, y no habrá más maldición. En este mundo, ¿qué cree? Que a veces usted y yo creemos etiquetas, maldiciones que otros nos dicen o le damos poder a otros. ¿Qué puede maldecir nuestra vida? Si vamos desde la niñez, cosas que nuestros padres quizás pudieron consciente o inconscientemente hacer o decir, que son sellos que se vuelven etiquetas. Eres un tonto, eres un inútil, eres un bueno para nada, no encuentras nada. Cosas X. Que si nosotros permitimos y anidamos como maldiciones sobre nuestra vida, hay gente que retiene más eso que lo de Dios. Es increíble cómo Saúl, cuando fue escogido por Dios de alguna manera para que pudiera ser rey, y salieron estas etiquetas y dice tenía temor. Y se fue y se escondió allá en el bagaje. Cuando era tiempo de que se pusiera ante el pueblo y que les dijera, vamos a salir adelante, no se preocupen, y que tuviera palabras, dice que fue más grande su temor por lo que traía cargando. Porque las palabras que quiso a lo mejor encontrar en aquellos que estaban cerca, no lo encontró. Y eso hizo que se volviera una muralla en contra de lo que Dios quería hacer para su vida.
Y cómo la mente, cómo la batalla que se encuentra en la mente, cómo vemos que, bueno, y fue caminando Saúl conforme buscando la humildad, teniendo una actitud correcta, pero de pronto, ¿qué fue lo que lo desvió? Cuando David mató a Goliat y cuando vinieron, ¿verdad? Y le profetizaron y le dijeron, Dios va a levantar otro rey en tu lugar. Esas palabras se tatuaron en su frente y día y noche estaba pensando en ellas, de tal manera que, como decimos, a todos los veía que eran sus enemigos. A todos ya los veía moros con tranchetes. Y estaba en contra de todos. Y fíjese cómo la mente dejó que eso que le agradaba a Dios del corazón de Saúl se perdiera. La humildad con la que empezaba, la obediencia, entre otras cosas, ¿verdad? Que también fue decisiones incorrectas, lo llevaron en esa escalera descendente. Si nosotros viéramos Romanos capítulo 1, está una tremenda escalera descendente, porque decimos, una escalera no solamente es para subir, también puede uno bajar. Y si uno baja, uno dijera, Dios no quería esto para mí, pero yo con alevosía, ventaja, empecé a bajar uno a uno esos escalones. ¿Y qué dice Romanos? Los entregué a sus propias concupiscencias. Quiere decir entonces que Jesús viene por una iglesia que permite que la estatura del varón perfecto sea en ella. Y entonces es una lucha constante la que uno tiene que decir, Señor, en esta situación que estoy pasando, ¿cuál es mi decisión? ¿Estoy permitiendo que algo incorrecto se levante como un muro? ¿O derribamos ese muro con el poder del Espíritu Santo y seguimos avanzando y es puesto un sello de amor, de protección sobre nuestra vida? Hay un pan. Hay un pan. Jesús tiene el día de hoy, dice Mateo, danos hoy nuestro pan. Danos hoy. Dios tiene en cada situación que estamos viviendo una provisión de Él mismo. Él se vuelve un pan para que usted y yo podamos alimentarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Todo lo que no es de Dios, todo lo que no sea de parte de Dios, simplemente sacarlo fuera y saber que la manera correcta para que el sello sea formado y los sellos sean puestos en nuestro corazón es gemir y exclamar. Y es el Espíritu Santo es el que se encarga, pero porque yo estoy en el lugar correcto, porque yo estoy bajo los pies de Jesús, diciéndole, Señor, no sé nada, no puedo nada, no quiero nada si tú no estás conmigo. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Podemos ponernos de pie y podemos decirle, Jesús, pon ese sello. Sé tú mi sello. Quiero alimentarme de ti. Bendito Padre y Señor bueno, cada experiencia que hemos tenido contigo, Señor Dios, hasta el día de hoy. Te damos gracias, Señor Dios, por el privilegio
de poder encontrar el deleite, Señor, ahí en medio de ese sufrimiento, ahí en medio de esa escuela del sufrimiento, Señor Dios, ahí en medio de la adversidad, Señor. Ayúdame, Señor, a recordar la importancia de gemir, de clamar hacia ti, Señor. Tú eres mi escudo, tú eres mi galardón, tú eres, Señor, mi refugio, tú eres mi sostén, Señor amado, y fuera de ti no quiero nada, Señor, no quiero nada fuera de ti, Señor Jesucristo. Tú eres, Señor, la luz que alumbre, Señor, nuestro caminar, Padre. Quiero tener más, Señor, hacerme más a tu sabiduría, Señor. Tú eres, Señor, tener la mente de Cristo, tener tu sabiduría, Señor Dios, para escoger de manera correcta, Padre. Hazte uno con nosotros, Señor. Hazte uno con nuestra vida, Padre. Y quema todo heno, toda hojarasca, toda madera hueca, Padre. Y ayúdanos a comprar de ti el oro, la plata, las piedras preciosas. Y que ahí en esa situación